un servicio grande o masivo de la prevención de las alteraciones de la salud mental. Y no tenemos muchos psiquiatras. El Perú no necesita de psiquiatras. El Perú necesita también de una conciencia de la población sobre los temas de salud mental. Muchos nos preocupamos, y lo cual es bueno, de la salud física, pero también la salud mental implica un todo de nuestro organismo. Nuestro organismo no es solamente una partecita, es un todo que debemos cuidarlo. Y para eso está el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital, para poder conversar sobre temas de esta índole. El día de hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En todo el mundo se reflexiona por qué la gente se suicida, cómo prevenir. Muy deprimido y llega a este momento del suicidio, tenemos problemas. Creo que todos tenemos problemas de una forma u otra. Pero ¿por qué llegar al suicidio? ¿Es algo intrínseco? ¿Estoy predispuesto genéticamente para suicidarme? ¿O es las condiciones sociales, culturales se dan para que yo me suicide? Estoy con el doctor Freddy Vázquez, él es psiquiatra, jefe del programa de prevención del suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental de acá de nuestro país. Le agradezco mucho que esté aquí. Buenas tardes. Día tan importante que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Muchas gracias, doctor, muy gentil. Como usted sabrá, desde hace 13 años la Organización Mundial de la Salud instituyó este día consagrado a la lucha de la prevención del suicidio, al ver cifras tan alarmantes que actualizadamente acerca de 1 millón de personas se suicidan al año en el mundo. 1 millón de personas se quitan la vida porque llegaron a una conclusión: yo ya no quiero estar en este mundo, y se autoeliminan. Así es, eso significa que cada 40 segundos una persona se suicida. 40 segundos en el mundo una persona se suicida. Y aquí en el Perú, en nuestro medio está entre 1 a 3 personas por día. Felizmente no estamos en los estándares más altos. Pero es alarmante. Pero de cualquier manera está incrementándose progresivamente. Y solamente los llamativos, los mediáticos son los que salen en los programas televisivos o los noticieros. Claro. Pero hay mucha gente que se suicida y nadie se enteró. En efecto, don Nicho, por ejemplo, este año vimos el caso de esta chica de Sheraton de 17 años que estaba muy deprimida y que dejó una carta y se lanzó del último y se le dio una cobertura mediática inadecuada. Claro. Y eso es para reflejar lo que usted decía. Pero y aquellos anónimos que no se sabe cuántos están, ¿no? Que puede estar en cualquier parte de nuestro país. Pueden estar en Andahuaylas, en Cajamarca, de repente en La Merced, en Ica, en Nazca, que se están suicidando. Claro, habiendo un subreporte. O sea que tenemos la idea de que están cerca de 400 al año, pero puede ser mucho más, debido a que no se registra adecuadamente. Como tal. O como que no de repente lo ponen como un accidente y no fue un accidente. Claro, porque hay lo que usted decía, hay todavía la cultura del oscurantismo, el ocultismo, el estigma, o lo que podríamos decir la cultura de la lamentación y no de la prevención. Claro que sí. Estamos a prevenir el suicidio. Y estoy con el doctor Freddy Vázquez, él es psiquiatra, especialista en esta área. Doctor Vázquez, ¿existe una predisposición familiar, genética? O sea, yo nací así, con cierta predisposición para suicidarme, sí, autoeliminarme. Hay una predisposición. Incluso está mapeado los genes. Lo que pasa es poligénico, es decir, varios genes. Claro. Pero hay un mapeo, porque no es raro escuchar que a veces el padre se suicida, el hijo se suicida. Sí. Entonces hay una predisposición. Hay una predisposición. Y estudios de gemelos univitelinos, es decir, de la misma placenta, que se parecen mucho. También hay muchísima predisposición en que por lo menos la mitad de ellos, la mitad de los gemelos que se suicidaron, también lo hacen. El otro se suicida. Sí. Caramba, entonces hay una predisposición familiar. Pero ¿qué hace que una persona, porque es difícil pensarlo, ¿no? Creo que usted, yo y todos los que estamos aquí en la cabina de Radio Capital, en nuestro estudio de Capital, hemos pasado por problemas. Todos tenemos problemas, pero autoeliminarme, quitarme la vida, o sea, tener el valor, porque hay que tener valor para quitarse la vida. Esa es una buena pregunta, doctor Nicho. Es que detrás de eso hay siempre, la persona pasa por una enfermedad mental. La persona que se suicida tiene una enfermedad mental de fondo. En el casi 60-70% es la depresión.
La depresión. El resto ya está dividido en esquizofrenia, trastorno bipolar, ansiedad, consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Es decir, puede haber incluso una comorbilidad, una asociación entre estas enfermedades que potencian. Y lógicamente ante un estresor externo, por ejemplo, que sería un problema sentimental, pérdida de trabajo, pérdidas económicas, maltratos, violaciones, etcétera, se despierta ese gen que usted estaba, y entonces empiezan a darse los fenómenos, los síntomas que progresivamente llevan a la persona a pensar en que ese es el recurso que consideran que va a solucionar su problema, ¿no? Y esto, y usted me lo menciona como más del 60%, la depresión. Exacto. Y esta depresión que no nos damos cuenta, que de repente es la jovencita que hace tiempo tenía la depresión y sufre una decepción amorosa y que toma esta decisión del suicidio, o alguien mucho mayor, de repente que tenemos un conflicto económico, amoroso, sea cual fuere, pero el cual no lo podemos manejar y llegamos al suicidio, pero significa que antes ya estaba con un estado depresivo, o sea, venía con esta patología, con esta enfermedad. Claro, porque entonces eso va a dar lugar a lo que es la prevención, porque la arista de la depresión se ve desde el hecho de que descubrir que esta persona está deprimida es la clave para poder llegar a detener a lo que iba a hacer. Claro. Y si uno se da cuenta, esta persona, esta chica que usted menciona, de repente ya estaba triste, apagada, no quería conversar con sus compañeras, retraída, no responde llamadas al WhatsApp o de repente al teléfono. ¿Y qué pasó? No nos dimos cuenta, porque lo estábamos viendo, estaba junto a nosotros, puede ser nuestra hija, puede ser nuestra sobrina, puede ser nuestra amiga, puede ser nuestro compañero de trabajo. O hay la negación, que el padre o la madre dice, no, pues es normal, ya le va a pasar, es así. Y sin embargo, está ocurriendo una depresión latente. Tengo una llamada desde Chorrillos. Janet, ¿cómo está usted? Doctor Richo, ¿cómo está? Saludos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema tan interesante? Porque tenemos que prevenirlo. ¿Por qué alguien se suicida? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Cuál es su pregunta? Doctor, pero es algo que pasa desapercibido. Exactamente, sí. Porque mire, yo le voy a poner dos ejemplos de mi familia, mi hija y mi papá. Correcto. Mi hija de chiquita, a los 5 años, yo me acuerdo que decía, yo me quiero morir, y era porque discutía con su hermana. Ajá. Y yo no me daba cuenta que ella tenía un trastorno de personalidad. A ver, mira, qué interesante. ¿Perdón? Muy interesante lo que este manifiesto que nos haces todo. Sí, pero es que a veces uno piensa, no, es muy dramática o es muy emotivo, muy sentimental, que también mi papá, bueno, era similar. Y mi hija intentó ya más grande, cuando ya fue diagnosticada y todo. Así es. 2 veces tomó muchas pastillas, pero no logró su intento. Ajá. Ahorita ella más o menos controla su trastorno de personalidad, que ella es borderline. Entonces ya medio que identifica. Pero mi papá, que nunca fue diagnosticado, que también tenía, si uno revisa hacia atrás su vida, creo que también tenía similar trastorno, y él se deprimió por la vejez, por la falta de dinero, y se fue dejando morir, dejando de comer. Un suicidio lento. Un suicidio lento, que también existe. Más terrible todavía, sí, más terrible. Sí. Correcto. Muy bien, muchas